La verdad es que el COVID sigue siendo un tema que nos continúa preocupando, que hemos dejado un poquito de lado, yo creo, pero que es importante retomar. La más reciente semana epidemiológica que cerró el pasado 4 de septiembre arrojó datos preocupantes con respecto a la situación de la pandemia en Costa Rica. Se reportó en promedio 2.371 casos diarios, el segundo número más alto desde que comenzó esta emergencia, y además un aumento importante en los fallecimientos por COVID. Pasamos de 127 en la penúltima semana a 136. Ante este panorama, tenemos con nosotros vía Zoom, voy a hacer contacto con él, al epidemiólogo Roy Wong, quien está con nosotros para conversar un ratito acerca de la situación, de cómo pinta el panorama en este momento y qué se puede esperar para las próximas semanas, y lo más importante es qué tenemos que hacer cada uno de nosotros desde nuestro esfuerzo individual para tratar de frenar esta situación. Doctor, un placer tenerlo por esta vía. Que tenga muy buen día, feliz miércoles. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Randall, por la invitación. Un placer. Doctor, este aumento de los casos se le puede atribuir a la mayor agresividad de la variante Delta. Es importante en esa nueva realidad que ahora estamos afrontando, en que tenemos un nuevo incremento que justamente estará dibujando o está dibujando la nueva ola de contagios que justamente vivimos en esta primera etapa. Vamos a tener de que la variante Delta, que justamente ya es más preponderante o ya comienza a tener una mayor preponderancia dentro de todas las variantes que están circulando, vamos a tener que ha demostrado ser más contagiosa, pero no así más agresiva. Y eso es algo sumamente importante de tener presente, que la parte de contagiosidad de lo que se llega a tener, la parte de tener mayor capacidad infecciosa, vamos a tener de que es la característica principal que se ha llegado a tener, pero no así la de tener mayor agresividad en este momento. Es decir, la principal característica es tener mayor nivel de contagio y no mayor nivel de agresividad. Doctor, mucha gente le atribuye la situación también al hecho de que se han flexibilizado algunas medidas, entre ellas, por ejemplo, la restricción vehicular los fines de semana. ¿Qué piensa usted al respecto? Uno de los aspectos importantes, Randall, es contemplar de que por sí sola la restricción vehicular no vamos a tener de que tiene un efecto directo o indirecto, un efecto directo sobre la curva de contagios. Vamos a tener de que está directamente relacionada con las actividades sociales y que de la vida cotidiana que estamos llegando a tener, y que justamente la restricción vehicular llega a ser un limitante de estas actividades que son promotoras del contagio. Entonces es algo sumamente importante de rescatar, de que justamente el flexibilizar las medidas de restricción vehicular lo que va a llevar es un incremento en las actividades sociales que llevan a incrementar entonces la tasa de contagio. Pero entonces es importante de que por sí sola la flexibilización de la restricción vehicular no va a ser el condicionante de la elevación de los contagios, pero sí lo que lleva la flexibilización de esta restricción vehicular, que justamente es llevar a tener un mayor incremento en las actividades que están llevando a un mayor número de contagios. Pero fundamentalmente esto asociado a la variante Delta quiere decir de que fallos que antes teníamos con las otras variantes, ahora con esta nueva variante, estos fallos se multiplican por muchísimas más personas contagiadas por cada persona que lleve a transmitir la enfermedad. Doctor, a mí me llamaron la atención las declaraciones que dio recientemente el presidente de la Caja, el señor Macaya, de que aún no hemos visto lo peor de la pandemia, a pesar de que muchos de nosotros creamos que así ha sido. Incluso él habló de que podrían reportarse 3.500 casos en promedio diarios. Yo quiero preguntarle, desde su óptica de epidemiólogo, ¿cómo podríamos hacer para evitar que este escenario tan dramático se presente? Es importante valorar esto en dos aspectos, es decir, en qué contexto estamos viviendo y qué diferencia ha generado esto para poder llevar a ver cuáles serían las medidas que nos podrían alejar de este escenario tan crítico que se avecina.
Realmente en este momento podríamos estar llegando a decir de que se ha generado una nueva ola de contagios sin todavía haber recuperado la capacidad hospitalaria de la ola de contagios previas. Y entonces, ¿qué es esto? Estamos llegando a tener un traslape, una superposición en donde justamente todavía no resolvemos la ola de contagios previa y justamente ya esta ola de contagios, fundamentalmente ahora con la presencia de la variante Delta, comienza a posicionarse en el país. Esto nos lleva entonces a una situación extremadamente crítica porque definitivamente la nueva ola que estamos viviendo se presenta en un momento cuando la saturación hospitalaria todavía realmente no, es decir, no cede. Entonces justamente comenzamos en un nivel muchísimo más alto de hospitalizaciones en relación a lo que habíamos comenzado en el mes de mayo pasado con la ola anterior. ¿Qué nos lleva a esto? Esto nos lleva justamente como expresaba don Román Macaya, es decir, posiblemente este es un escenario que nunca antes lo habíamos vivido en toda la pandemia y que justamente esto nos lleva a proyectar de que posiblemente estemos ante las puertas del peor escenario que hemos vivido en toda la pandemia desde marzo del año pasado. Y entonces justamente esto es un escenario realmente que podemos dedicar a decir que es verídico, que tal parece que estamos muy cerca de que esto llegue a ocurrir, de llegar a tener 3.500 casos promedio diario semanal en las siguientes semanas. ¿Qué podríamos hacer para evitar esto? Definitivamente podríamos llegar a decir de que hay una afectación inevitable que va a ocurrir en las siguientes semanas, probablemente en la última semana del mes de septiembre y en las primeras semanas del mes de octubre estaríamos viviendo un escenario extremadamente crítico desde el punto de vista del número de contagios y el número de personas requiriendo hospitalización y lamentablemente número de personas que también pudiesen eventualmente fallecer. Pero ¿qué podemos hacer para esto? Desde ya podríamos hacer desde el comportamiento de cada uno de nosotros como ciudadanos, como miembros de una sociedad, realmente evitar y extremar de hoy, a partir de hoy y en toda situación, evitar todas las medidas que prevengan el contagio. Y esto posiblemente no vaya a llegar a mitigar los efectos que realmente, es decir, no vaya a llevar a revertir los efectos que estamos proyectando para finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre, pero sí podríamos llegar a reducir la magnitud y la afectación que esto podría llegar a tener y en segunda instancia podría llegar a reducir la duración de este mal momento que se aproxima, vayamos a vivir en esta realidad que nos ha tocado ahora afrontar con la pandemia. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que el panorama no pinta muy bien, ¿verdad? Y usted ha sido, le agradezco esa franqueza con la que se ha referido a este tema. Ya para cerrar, quería saber si tiene datos usted acerca de cómo está la situación de la colocación de la primera vacuna en la población y cómo avanza la colocación de la segunda vacuna. Y también si ustedes prevén que sea necesario una tercera dosis, como ya se está utilizando en muchos otros lugares del mundo. Es importante, sí, puedo compartir algunos datos que justamente los equipos de vacunación también me comparten, el equipo estratégico de vacunas me comparte semanalmente. Y una de las cosas importantes de valorar en relación a la vacunación es de que aproximadamente al último corte de la semana pasada hemos alcanzado aproximadamente poco más de la tercera parte de la población mayor de 12 años ha alcanzado ya su segunda dosis, 35% para ser exactos. Y vamos a tener de que un porcentaje similar, 37%, cuenta con una sola dosis. Y entonces el restante de la población, un 28%, realmente no tiene en este momento ni una sola dosis. Realmente es importante valorar la estrategia que hoy en día se ha adoptado ante la presencia de la variante Delta, de incrementar la velocidad de vacunación a segundas dosis, porque se ha demostrado de que con la segunda dosis es cuando se tiene una protección efectiva contra la variante Delta. Entonces esto me lleva a un aspecto importante de recalcar a la población. Tener una sola dosis de la vacuna, todavía tenemos un riesgo incrementado de tener enfermedad severa por COVID. Y tener una sola dosis no confiere una protección especial
para poder llevar a dejar de lado las medidas de protección que ya conocemos. Pero también quiero recalcar, tener 2 dosis tampoco es una licencia para dejar de utilizar la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Y entonces es importante que saber de que la vacunación es una medida más en la prevención de esta situación compleja que llegamos a tener. En relación a la tercera dosis, posiblemente ya vaya a ser necesaria, y viendo el tiempo de aplicación de la dosis, posiblemente ya vaya a ser necesaria para el próximo año, y que justamente viendo la evidencia que hoy en día se construye y que justamente se recomienda, y que hoy en día ya también las autoridades que están adquiriendo la vacuna ya están justamente contemplando esta parte de poder tener esta tercera dosis para la población posiblemente ya en el primer trimestre o primero o segundo trimestre del próximo año. Pero ya eso tal parece que va a ser una realidad muy pronto en este país a partir del próximo año. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Le agradezco de nuevo su participación en el programa y le reitero también la franqueza con la que ha abordado el tema, que ciertamente es preocupante para todos. Él es Roy Wong, epidemiólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Usted puede repasar esta entrevista más adelante a lo largo del día en teletica.com. Que pase un lindo miércoles. Muchas gracias, don Randall. Igual ustedes. Muchas gracias.